Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro programa Apuntando lo Alto. Programa, si no me equivoco María, 31º. Así es, así es. Vamos llegando a nuestra meta de lo que nos hayamos propuesto para este curso, para esta temporada 11ª de Apuntando lo Alto. Y bueno, seguimos estando aquí, perseverando constantemente, todas las semanas, intentando acercar la pastoral con jóvenes, intentando poner a los jóvenes en el centro de nuestras preocupaciones y sobre todo dándoles esos espacios de diálogo y de escucha tan importantes y tan fundamentales para poder comprenderlos y para poder de alguna manera acompañarles en su vida, en su realidad, en sus muchos sueños que tiene la juventud de hoy y que es necesario evidentemente estar a su lado. Como decía, acompañándome en la dirección y producción del programa, como siempre, María Aguilar. ¿Qué tal, María? Hola, Raúl. Muy bien. Aquí, como siempre, con mucha ilusión y esperanza, que no nos falte. ¿Qué vamos a abordar en este casi último programa de Apuntando lo Alto de esta temporada? Casi último, tú lo has dicho. Pues vamos a hablar sobre la espiritualidad en lo cotidiano, en nuestro día a día. También lo trataremos en nuestras secciones de diálogo abierto y de jóvenes callejeros. La espiritualidad, vamos a afrontarlo y cómo vivirlo en nuestro día a día como algo, evidentemente, que va unido a nuestro ser, a nuestra existencia, a nuestra vida, y no como algo separado que a veces se pretende desde otros ámbitos y otras propuestas. Vamos a abordarlo, evidentemente, lo vamos a hacer con nuestros jóvenes y lo vamos a hacer lo primero en nuestra sección de diálogo abierto. Era por el año 91, un par de años después de aquella jornada mundial inolvidable de jóvenes en Santiago de Compostela, presididas por Juan Pablo II, San Juan Pablo II. En España se presentaban desde la pastoral con jóvenes unas orientaciones para trabajar en esa pastoral juvenil, entonces pastoral de los jóvenes, como se llamaba en aquellos momentos. Unas orientaciones que, aparte evidentemente de procurar, como siempre, ese encuentro personal de los jóvenes con Cristo, el buscar la comunidad, el ayudar evidentemente con una formación adecuada, una de las orientaciones era la de buscar de qué manera podíamos que la fe y la vida fueran de la mano, ¿no? Que no fuera algo evidentemente separado, sino que hubiera integración de la vida espiritual, de la fe dentro de la propia vida, con una normalidad. ¿Por qué en aquel momento se planteaba aquello? Pues porque se veía ya o se venía viviendo una secularización bestial en nuestra sociedad española, y veíamos como de alguna manera los jóvenes estábamos en aquel momento empezando a vivir como una tentación, ¿no? de por un lado vivir la vida y por otro lado vivir lo que da referencia a tu fe, a la vida espiritual, como si fueran dos realidades pues separadas, que no tuvieran que ver una con la otra, o que lo tuvieras que vivir simplemente cuando te interesaba o cuando estuvieras en tu momento más aislado, privado, ¿no? Eso evidentemente ha ido creciendo, esta tentación, tanto en el que ahora vivimos una situación, podríamos decir, de una secularización, pues que entonces parecía que iba a ser muy grande, pues ahora la estamos viviendo y vivimos una situación en la que evidentemente ha habido esa separación de la vida, diríamos, de fe, de la vida espiritual, de la vida propiamente del día a día, ¿no? Tanto que han aparecido también nuevas formas, podríamos llamar, de espiritualidad, pues si queremos llamar de esta manera, que incluso acrecientan esto y que buscan más como un relax de la vida, como una relajación de evitarte, de quitarte de tantas cosas, pero no evidentemente integrarlas directamente en la propia vida. Esta es una situación que estamos viviendo hoy y es lo que de alguna manera queremos abordar en el tema que vamos a tratar con nuestros jóvenes. ¿Quién son los jóvenes que nos acompañan hoy, María? Pues nos acompañan ya, Raúl, dos habituales, José Vicente Rodríguez, el joven de Toledo, y también Dani Díaz Rincón, joven de Toledo, responsable de Jóvenes de la Acción Católica General. Buenas. ¿Qué año naciste, Josebi? Yo en el 96. Uno menos, 95, pero o sea, ahí. Que en esto que acabo de decir del año 91 nada. Cero. Déjate. Si habéis estado ya, podríamos decir, esas orientaciones que yo comentaba, después se plasmaron en un primer proyecto marco, Sí. Que salió por el año 90 y tantos, 97, luego tuvo una nueva edición el proyecto marco para el 2007, proyecto marco de pastoral, de juvenil, y ahora estamos ya en la aprobación, ya se ha aprobado el último proyecto marco, que como digo pasó del 2007 hasta el 2025, han pasado 18 años, el proyecto marco de pastoral con jóvenes que ya va a ver la luz, está aprobado y que se verá la luz dentro de poco,
y que de alguna manera marca este camino que se reavivó fuertemente con aquella Jornada Mundial de la Juventud de 1989 en Santiago de Compostela, y que ha hecho un camino que evidentemente ha tenido sus altibajos, pero que ha centrado muchísimo en la propuesta de lo que sería la pastoral con jóvenes hoy en día, teniendo en cuenta los objetivos fundamentales que se marcan en esa pastoral, ¿no? Ese encuentro personal con Cristo, la necesidad de crear un espacio, una comunidad donde poder vivir la fe, el proponer o ofrecer unas propuestas, diríamos, de formación para que el joven adolescente pueda crecer en su vida de acercamiento a la Iglesia, el ayudarles a sentirse, o a que os sintáis, gracias a Dios sois ejemplo de ello, corresponsables en vuestras tareas de evangelización, y sobre todo a abriros esa perspectiva, diríamos, tan fundamental en la vida como es la vocacional, ¿no? La propuesta de abrir acompañaros, ¿no?, al discernimiento vocacional. Esos son los grandes objetivos que vienen marcados, evidentemente, de una trayectoria, un camino que nos lleva hasta aquí. Pero este tema a mí me llama la atención porque en aquellas orientaciones se marcaba muy claramente integración de la fe, de la vida espiritual en la vida cotidiana, y es lo que queremos hablar hoy. ¿Por qué? Yo lo planteé hoy un poquito, ¿no? ¿Por qué entonces se plantearía y por qué hoy hay que plantearlo también de alguna manera tan seria, cuando vemos que la situación que estamos viviendo totalmente es un poco, diríamos, dividida en este aspecto? Dani. O sea, yo creo que la espiritualidad es importante hablar de ella porque creo que es como a veces una gran desconocida, y yo creo que la espiritualidad te marca tu identidad cristiana, es decir, cómo viven los cristianos. Claro, eso afecta sí o sí, tiene que afectar sí o sí en tu vida cotidiana, ya estés en tu casa, estés con tus amigos, estés en el trabajo, y yo creo que en la Iglesia, no es carecer la palabra, pero que creo que tenemos que reforzar la identidad, y eso pasa por aprender a vivir nuestra espiritualidad, que es al fin y al cabo lo que define cómo vivimos los cristianos nuestra vida. Y claro, eso te va a afectar cuando estés en tu casa, cuando estés en tu trabajo y cuando estés en todos los sitios. Y creo que es fundamental. De hecho, yo estoy bastante obsesionado con este tema identitario, cómo viven los cristianos, cuál es nuestro estilo de vida, qué tenemos que hacer, y creo que falta eso, y eso pues nos daría mucha conciencia. Y tú todo lo que has dicho, esta secularización, es verdad que a lo mejor no se nos ha enseñado mucho a hablar de todo esto de forma natural, cómo se hace, cómo se habla, en qué momentos. Fundamental. La tentación existe, ¿no? Es decir, estar ahí el deseo, que lo vemos, la necesidad, pero la tentación real, la que viven nuestros jóvenes hoy en día, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes, o incluso no de jóvenes, sino de adultos y de la vida de Dios hoy, es esa separación, ¿no? Es una cosa por un lado, otra por otro, incluso en la mayoría de los casos, en muchos casos, desechando todo lo que habla o haga referencia al tema de la fe, la espiritualidad, ¿no? Sí, al final es un poco como en aquellos tiempos en los que se hablaba de alma y cuerpo, ¿no? ¿Qué es alma, qué es cuerpo, si es uno solo, o sea, si es uno, si son dos? Yo creo que ahora estamos como en el 3.0, ¿no? Ahora es alma, cuerpo y espiritualidad. ¿Qué es, no? ¿Qué es cada cosa? Y, jolín, lo ha dicho Dani muy bien, ¿no? Yo también iría a lo que es la espiritualidad, no solamente a nivel de fe cristiana, ¿no?, sino espiritualidad del propio ser humano. O sea, que el propio ser humano tiene esa esencia de espiritualidad por el hecho de ser ser humano, ¿no? Que ahora, como has dicho tú, que haya nuevas maneras de buscar esa espiritualidad, esos momentos propios internos del propio ser humano. Ahí ya entra un poco lo que deberíamos nosotros como cristianos de defender la buena espiritualidad, ¿no? Lo que viene siendo los pasos a seguir, ¿no?, para que el propio ser humano se desarrolle. Tenemos grandes ejemplos de grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia que han sido, como digo, grandes ejemplos de lo que es vivir la espiritualidad. Además la han transmitido, la han compartido, y evidentemente nos ayudan un poco a tener fórmulas, diríamos, entre comillas, de alguna manera, para poder vivir esa espiritualidad. Pero están surgiendo muchas espiritualidades, entre comillas, que están acogiéndose los jóvenes a ellas, nuevas maneras, nuevos modos, que van un poco en la línea muchas veces de la búsqueda, de dar respuesta más a lo que el mundo vive hoy, que es ese ego, ¿no?, de ese yo, más que de una apertura, ¿no? Es decir, esto evidentemente veis que está afectando también a la gente joven, Dani. Sí. O sea,
Bueno, a ver, sí y no. Yo creo que es que por eso que te digo, depende de la espiritualidad que uno tenga, pues te va a llevar a unos sitios a otros. Y es verdad que hay algunas que simplemente te llevan a estar encerrado en ti mismo. O sea, si ya nosotros hablamos mucho del riesgo de tener lo que se dice un grupo estufa, no, separar la fe y la vida, separar tal. Claro, hay otras que es que directamente es tú y el mundo y que te incita como a hacer esa separación. Y sí, efectivamente está el riesgo ese. Y nosotros, como ha dicho José Vicente, tenemos la responsabilidad de enseñar bien cuál es la nuestra, porque nosotros la tenemos marcada y encima es la mejor, como tú decías. Y tenemos que hablar de esto. Y a mí me da la sensación de que se ha desarrollado tanto este tema, se habla de espiritualidad conyugal, sacerdotal, espiritualidad laical, espiritualidad tal, que es que hay que hacer esto y decir, oye, pero que es que hay gente, la gran mayoría, que a lo mejor todavía no sabemos ni lo que es la espiritualidad, en plan, y ya estamos hablando de, te vamos a explicar la espiritualidad de los novios, o conyugal, ¿para qué? Pero si ni siquiera sé lo que es la espiritualidad, en plan, entonces, ahí es que nos lo jugamos todo, la identidad, es que nos lo jugamos aquí. Vamos a salir a la calle y vamos a escuchar a nuestros jóvenes, como hacemos todos los programas, a ver qué nos dicen ante este tema, que evidentemente también es de importancia para ellos. Hola, buenas, soy Aymar y estamos aquí en la Diócesis de Vitoria. Hoy vamos a preguntar a los jóvenes qué opinan sobre la espiritualidad. ¡Vamos allá! ¿Sabes lo que es la espiritualidad? Bueno, no la sé muy bien, pero que tengo una definición más o menos de lo que yo creo que es. Y pues bueno, básicamente pienso que es un poco todo el tema de creer en Dios y en Jesús. O sea, es un poquito todo el tema de lo religioso, de básicamente eso. Como yo lo veo, sí. Vale. En plan, para mí la espiritualidad es estar contento contigo mismo y en paz. Sí, bueno, más o menos. ¿Sabrías definirnos lo que es la espiritualidad? No, la verdad. Bueno, Sí, me hago una idea. ¿sabrías explicárnoslo con tus propias palabras? No sabría cómo definirlo. O sea, tengo la idea de lo que es, pero no sabría cómo definirlo. Y es importante para ti, ¿cómo la vives tú, Josu? Pues en cierto sentido sí que es bastante importante. A ver, sí que hay cosas que igual me puedo creer más y otras menos, pero siempre pues intento de vez en cuando hacer oraciones, sobre todo cuando me junto con mis familiares, etcétera, etcétera. Y pues básicamente pues para tener más presente a Dios, como bien dije. A ver, como tal, soy todavía joven, pero intento mantener siempre un poquito la mente en calma y, bueno, no calentarme tanto, pensar en frío más que... Vale, perfecto. A ver, en el grupo de jóvenes, pues sí, la vivimos, pero... ¿Y tú en tu día a día, cómo vives esa espiritualidad? No sabría decirte, en plan, no le doy tampoco tanta importancia. Más en el grupo. Sinceramente es algo que no le doy importancia, entonces diría que no. Vale, y en tu día a día, claro, entiendo que como no es algo importante, no lo vives mucho. Exacto. Y última pregunta, ¿crees que es algo que está de moda entre los jóvenes de hoy en día? Refiriéndonos a la espiritualidad en todos los ámbitos, bien sea la religión cristiana, el reiki, por ejemplo, yoga, cualquier tipo de espiritualidad. ¿Crees que es algo que está de moda? A ver, hay jóvenes que sí que creen en ello, pero hay otros que no. Sí que en ese sentido, pues igual habría que trabajar, pero no, o sea, no es algo que esté muy de moda. Pues mira, yo te diría que más en un rango mayor a los 25, 26. Porque sí que es verdad que ahora tú ves a chavales más jóvenes y no... como que no creen en nada, ¿sabes? Vale. No, ni hacen yoga ni mierdas así, que yo tampoco, pero respeto todo ese tema, ya sé.
A ver, no de moda, pero como que sí, cada vez hay más gente que igual piensa en eso. O sea, que crees que es algo que está creciendo, ¿no? Un poco en popularidad. Sí, sí, podría decirse, sí. A ver, de moda no diría, o sea, creo que no es la palabra, pero sí que es algo que a día de hoy pues igual sí que es más normal entre los jóvenes. Vale, o sea, es algo que está creciendo, ¿no? Bueno, y esto es lo que opinan los jóvenes de Vitoria sobre la espiritualidad. Aquí seguimos apuntando a lo... Pues muchísimas gracias a estos jóvenes de la Acción Católica General desde Vitoria, ¿eh? Y yo creo que nos dejan abiertos muchos temas, Dani y Josebi. ¿Qué es la espiritualidad para vosotros? Porque ellos lo han preguntado y algunos dicen, sí sé lo que es, pero no sé definirla. O sea, han dicho como muchas palabras claves, creo yo, que es creer, pensar, algo trascendente, algo tal, ¿no? Entonces, como recopilando un poco la información de todos ellos, es esa parte del ser humano, yo lo llamo parte del ser humano, así, que tienes, que crees en algo trascendente, en algo superior a ti, ¿no? Que te conecta de alguna manera con eso de más arriba, partiendo de eso, ¿no? Ya tirando a lo cristiano, ¿no? La espiritualidad es el creer realmente, ¿no? En esas... en todo aquello que pues, la Biblia, vamos a decirlo muy resumido, la Biblia ha puesto... o sea, Jolín, me estoy definiendo, la verdad es que muy bien como los jóvenes están. Tú puedes. Sí, venga, joder. O sea, todo lo que está puesto en la Biblia, ¿no? Creer en toda aquella palabra que Dios ha puesto, ¿no? Y empezar a creértela para ti mismo, ¿no? Porque eso también es lo importante, creer en aquello, pero también que te afecta a ti, ¿no? Porque por mucho de que pues, hoy en día haya muchas espiritualidades distintas hacia lo exterior, pero también tiene que haber algo hacia lo interior que te haga cambiar. Dani, comparte. A lo mejor, por favor. No, a ver, es que tú has sido muy profundo. Yo, como no puedo serlo tanto, pues lo mío va a ser más simple. Para mí es simplemente el motor o lo que hace que tú vivas de una forma o de otra. Me refiero. Si tú tienes la espiritualidad cristiana, tú vives como un cristiano, o tendrías que hacerlo. Si tú tienes una espiritualidad musulmana, vives como un musulmán. Y todo el mundo sabe cómo viven unos, cómo viven otros. Incluso si tú eres ateo, vives de una forma o de otra. Y incluso si tú das como que la espiritualidad en tu vida no existe y la tapas por totalmente, pues vas a vivir, y yo creo que eso se puede ver mucho hoy en el día a día. Y creo que aunque no se la nombre mucho, creo que la gente actúa de unas formas o de otras según la espiritualidad que tiene, aunque a esto no se le dé nada de importancia. O sea, para mí el resumen sería lo que hace que tú tengas un estilo de vida u otro. Claro, yo toda mi vida he pensado, no, la espiritualidad es rezar, la espiritualidad es ir a misa, la espiritualidad es creer o no creer. Y en las preguntas que hacían se ve que es que esto es muy difícil ponerle palabras o a veces nos cuesta mucho. Y creo que tendríamos que pues, volver al principio, del principio, y ya a partir de ahí la espiritualidad cristiana. ¿Cómo se vive? De esta forma, de esta forma, de esta forma. La espiritualidad de los que se han casado. Esto, los sacerdotes. Pero volver al principio. Yo creo que este vídeo ha reflejado la realidad, que es que no sabemos, nos cuesta decir ¿qué es la espiritualidad? Rezar. Claro, es que no es eso, es otra cosa. Bueno, ahí queda esto para seguir hablando sobre ello, pero vamos a dar un paso más, y es que el tema era cómo llevar esa espiritualidad a la vida cotidiana. Lo hemos querido dejar ahí también en el vídeo de los jóvenes callejeros, queda patente también que los chavales lo dicen, pero tampoco acaban de saber cómo llevarlo a la vida cotidiana realmente. Y ¿es fácil llevarlo a la vida cotidiana, vivirlo en la vida cotidiana? ¿Es realmente fácil o es algo hoy que necesita ser forzado por el mundo y el ambiente y la tentación que hablábamos al principio de que se ha creado esa separación como si fueran dos cosas distintas? Yo creo que si no lo tienes definido, como tú mismo has dicho, si no lo tienes definido, al final sí que te cuesta, porque vas a ir dando bandadas de un lado a otro hasta que encuentras realmente ese estado, esa espiritualidad que te convence a ti mismo, ¿no? Porque por mucho que a nosotros nos hayan marcado como una vida cristiana, la espiritualidad la tienes que vivir tú, sí o sí. O sea, yo entiendo que eso es algo personal, ¿no? Entonces, vas yendo como... Tienes que ir encontrando en ese mundo que a nosotros nos dan, pues tu lado, o sea, tu camino de espiritualidad para poder
realmente, como ha dicho Dani, tener una vida espiritual cristiana? Yo, en la línea de lo que dice José Vicente, creo que, primero, cuando tú lo tienes claro ya, a veces es difícil, aún así, vivirlo. A lo mejor como que este mundo, o en el mundo en el que vivimos, a veces no te invita a que esto lo vivas de forma simple o de forma sencilla. Y claro, nosotros, los cristianos, a lo mejor nuestra espiritualidad la marca pues ese hecho de que el encuentro con Cristo te da felicidad, que esa alegría tú la tienes que transmitir al mundo, que tienes que empapar la realidad en la que vives de este mensaje del Evangelio, tienes que vivir tu fe en comunidad, eso yo creo que también es algo propio de nuestra espiritualidad, tienes que ser capaz de hablar de Jesús, y esto a veces es súper complicado, si a lo mejor eres súper joven y estás en la universidad y Jesús es que ya a veces es un completo desconocido, no es que te vayan a criticar o se vayan a reír de ti, es que hay gente que va a pensar que le hablas en chino. También tienes una moral y una forma específica de una moral cristiana que es súper complicada de vivir hoy en día, porque a lo mejor el mundo te invita o el mensaje es súper diferente. No lo estoy criticando, que es muy criticable en mi opinión, pero bueno, no me voy a meter en esto. Pero como que te invita prácticamente a lo contrario, a tu forma de relacionarte, a tu forma de vivir en la familia. Es muy diferente la propuesta social actual, en España hablo, que la que te hace, pues otra vez, nuestra espiritualidad. Entonces, creo que es complicada, pero que cuando se vive, eres la persona más feliz del mundo. ¿Y qué prácticas podemos decir para los que nos están escuchando, que les pueda ayudar, prácticas sencillas para poder cultivar la espiritualidad en la vida cotidiana? ¿Qué prácticas creéis que podemos hacer para que, y sin una necesidad de grandes cambios? Hoy está muy de moda, ¿no? Haz esto, no sé qué, tal cambio para adelgazar, para no sé qué, no sé cuánto. No, es decir, nosotros vamos más allá, pero evidentemente también hay unas prácticas que ayudan a que evidentemente tu vida esté impregnada de esa espiritualidad que vives. Dani. Yo, algo que me ha ayudado muy simple para todo el mundo, creas lo que creas, es el examen de conciencia. El antes de irte a dormir. A veces vas a tardar 30 segundos en hacerlo, pero intentar hacer repaso del día y yo creo que siempre vas a ver como muchas cosas que tienes que mejorar. Y creo que esos cambios, llevarlos a tu vida, te van a hacer, estar más feliz. Si estamos hablando de una espiritualidad cristiana, esto se traduce en un momento de oración. Este examen de conciencia a la luz de lo que te pueda estar diciendo el Espíritu Santo, que es algo súper simple, abierto a todo, súper fácil. Y luego tener un grupo de vida, un grupo de jóvenes, que también es algo del día a día, lo tienes una vez a la semana. Para mí han sido dos cosas, hablo de mí, dos cosas fundamentales. Sí, o sea, yo comparto lo que ha dicho Dani, e incluso hay más, ¿no? La dirección espiritual también, o sea, tener un seguimiento ya con alguien que te pueda acompañar realmente, porque el grupo, al final, grupo de vida, grupo de formación, pues ahí hay un compartir, ¿no? Pero también te ayude esa dirección a profundizar, ¿no? En esos temas que a lo mejor te cueste más en ese compartir, pues más, ¿no? Los ratos de oración que ha dicho Dani, pues también la lectura de la palabra, o sea, tenemos como muchas herramientas que nos ayudan a vivir esa espiritualidad en el día a día. Qué importante es todo esto que decís, y más cuando a veces pues, podemos caer incluso también dentro, internamente en la Iglesia, a veces de querer medir, ¿no? Este más espiritual, este menos espiritual. Porque no se sabe, claro. se sabe qué es esto. Es que mi experiencia es que lo que yo he aprendido, lo que nos pensamos es que la espiritualidad es rezar y ir a misa los domingos. Esa es mi experiencia. Y eso es una parte de la espiritualidad, pero claro, eso te tiene que llevar a cómo vives tu vida. Tienes que compartir tu fe. Claro, estas dos cosas, por ejemplo, yo ya no las había aprendido tanto, pero según lo que yo luego he leído, me han enseñado y tal, son fundamentales en la espiritualidad. Eso se llama madurez, cuando uno va madurando en la vida. Ya era hora, ¿no, va Raúl? creciendo, Claro, 30 años casi. Que uno vaya descubriendo de alguna manera que la espiritualidad integra todas las partes de tu vida. Es decir, al final podrás tener momentos más intensos o menos intensos de oración, pero lo que tienes que tener presente al Señor en todos tus momentos de tu vida, ¿no? Y saber que lo que estás haciendo y viviendo es por Él y para Él, ¿no? Y que lo estás tratando de hacer por amor a los demás y por amor a la Iglesia, es decir, cada uno en su vocación a la que ha sido llamado.
Es decir, la espiritualidad es mucho más que simplemente ponerle horas y minutos. Claro que es importante la vida contemplativa, la oración contemplativa, y hay que cuidarlo, ¿no? Nuestra relación personal con el Señor, porque es fundamental, pero la vida espiritual conlleva mucho más, ¿no? Y a veces se nos ha podido caer también en una vez pensar, decir, no, la espiritualidad es tal, es tantas horas, es tantos ejercicios, es tanto... Todo eso ayuda, evidentemente, pero la espiritualidad es mucho más. Abarca mucho más, es la vida misma. Claro. Y eso es cuando ya tienes que llegar en tu vida a una madurez, ¿no? A saber comprender que tu vida no se entiende sin estar viviendo tu fe en cada momento y en tus muestras en tus relaciones. No, y no tienes por qué ponerte un cartelito, ¿no? Es decir, los sacerdotes, pues evidentemente vamos identificados la mayoría porque somos sacerdotes, pero los demás laicos que vivís vuestra fe no tenéis por qué ir con el cartelito puesto soy cristiano, ¿no? Y estoy viviendo mi fe y te estoy hablando desde la fe, ¿no? Pues sale. Eso es la espiritualidad, cuando de alguna manera se integra en toda nuestra vida y acaba de alguna manera haciéndose algo pues normal, con sencillez, que sale y surge en tu día a día. Pero evidentemente eso trae todavía muchas tensiones y muchas discusiones que evidentemente es bueno afrontar. Bueno, yo creo que está bien el tema, volvemos a lo de siempre, tema que... Está bien trabajado, está bien trabajado. Tema que hay que seguir madurando en él, seguir creciendo en él y seguir abordándolo y descubriendo tantas cosas como nos puede ofrecer la espiritualidad. Llegamos al final de nuestro programa y como siempre Mariano recuerda las redes sociales. Recordamos los perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es, la página en Facebook y el canal de YouTube, Pastoral de Juventud España, y puedes volver a ver este programa y todos los anteriores en rtvd.org y sus redes sociales. Dani, vamos con esa frase final. Bueno, pues aprender lo que tú dices, pasar de ver la espiritualidad como un compartimento o una cosa más en tu vida a algo que tiene que llenar toda tu vida, hacer como esta invitación. Josebi. Pues que sepamos ver qué es la espiritualidad en nuestra vida. Que es importante. Que es importante. Desde ahí que hacer. Bueno, amigos, yo creo que ahí queda el tema. Hemos terminado, como decía al principio, nuestro 31º programa de esta temporada 11, que son muchos, que gracias a Dios nos quedan poquitos de este año. Ya os iremos avisando de cuándo es el último y trataremos de compartirlo con vosotros. Yo os invito a que sigáis viendo los programas y que sigáis de alguna manera sabiendo que hay un espacio, un lugar, una propuesta que apuesta por los jóvenes, que quiere escucharlos y que quiere darles voz ante distintos temas, sean los que sean, de espiritualidad, sociales, pastorales, de cualquier ámbito, porque aquí lo que queremos es escuchar siempre a los jóvenes. Ese es nuestro deseo y por eso aquí siempre estamos apuntando a lo alto.